Hola a todos, este es un pequeño video para terminar con el tema de la transcripción. Y es un video cortito, y la idea del video es que tengan claro que no solo los RNAs mensajeros sufren un proceso de maduración después de que fueron transcritos para poder ser funcionales, sino que también los transcritos primarios del RNA ribosomal y del tRNA requieren varias modificaciones para ser funcionales. Y eso no es cosa menor, porque los RNA ribosomales, por ejemplo, son RNAs estructurales del ribosoma, que es la maquinaria celular que sintetiza las proteínas, mientras que los tRNAs son la molécula que permite el acoplamiento o la traducción eh, entre los nucleótidos que forman parte del RNA y los aminoácidos que tienen que sintetizarse para formar una proteína. Eh, para empezar con esto, lo primero que tienen que saber es que tanto en eucariontes como en procariontes, los RNA ribosomales se encuentran controlados por el mismo promotor y por lo general se generan en un solo transcrito primario los fragmentos que van a formar parte del ribosoma. En este caso, por ejemplo, es un RNA o un pre-RNA ribosomal de procariontes. Y lo que están viendo aquí es un diagrama esquemático de una sola cadena de RNA lineal. Lo que tenemos aquí en verde es lo que va a formar parte de los ribosomas maduros, menos esta parte que forma parte en realidad de un par de tRNAs. Y esto se transcribe como un solo transcrito primario. Aquí les dice un pre-RNA ribosomal o un transcrito. Y lo que tiene que pasar es que tienen que eliminarse estas regiones en amarillo y tiene que haber muchas modificaciones en algunas de las bases, o sea, modificaciones específicas en un punto específico y particular dentro de los RNA ribosomales y los RNAs de transferencia. Aquí lo que estoy señalando como primer paso es que varias posiciones dentro de esta secuencia de nucleótidos o de ribonucleótidos, porque acuérdense que es RNA, tienen que sufrir modificaciones. Las modificaciones o la clave de lo que están aquí viendo como rayitas son metilaciones que ocurren en la posición 2' de el azúcar de ese nucleótido. Las marcas azules son transformaciones de uridina a pseudouridina y las marcas negras son modificaciones de uridina a dihidrouridina. En esta diapositiva que sigue, lo que les estoy mostrando son algunas de las bases que pueden encontrar en los RNA ribosomales, o más bien de las bases modificadas que pueden encontrarse, tanto en RNA ribosomales como en RNAs de transferencia. Por ejemplo, el uracilo pueden encontrar en algunas posiciones tiouridina, en donde este oxígeno cambia por este azufre, o estas dos son de las más comunes, la dihidrouridina y la pseudouridina. La dihidrouridina lo que ocurre es que se rompe este doble enlace y se adicionan un par de hidrógenos. Entonces, esta molécula de uridina está hidrogenada y le llamamos dihidrouridina. Y la otra es una pseudouridina. La pseudouridina se representa con este símbolo que es psi. Y lo que nos indica es que, aunque en el uracilo, por lo general, el azúcar o la ribosa se encuentra unida en este nitrógeno en particular que está aquí, en el caso de la pseudouridina, la ribosa se encuentra unida a este carbono que está en posición 3, como pueden ver. Pueden encontrar también los RNAs modificados, entre las bases modificadas de los RNA ribosomales, timidina. ¿Se acuerdan ustedes que una de las diferencias entre RNA y DNA es que decían que en el RNA no se encuentra timidina? Pero en algunos casos pueden encontrarla. La diferencia es que no es una timidina, no es desoxitimidina, es una ribotimidina. ¿Qué significa? Que en este caso la timidina está unida a una ribosa en vez de una desoxirribosa. Hay muchas más modificaciones que pueden encontrar en RNA ribosomales o en RNAs mensajeros en algunas de las bases. Por ejemplo, la oxidación de este grupo en particular, o más bien en esta posición para pasar de esta estructura en donde tenían aquí un amino a ese donde tienen un oxígeno, cambia la base nitrogenada de adenina a inosina. Estas son algunas otras modificaciones que pueden encontrar. Esta, por ejemplo, es una metilación en una guanosina, y todas ellas son modificaciones que pueden encontrar en un RNA ribosomal o un RNA mensajero. Bueno,
Entonces, les decía, tienen un transcrito primario. Este transcrito primario sufre diversas modificaciones en diversas fases a lo largo de toda su secuencia. Y después viene un proceso de corte. Esto que está aquí marcado como cleavage es corte. Y los cortes ocurren en estas posiciones en particular. En las posiciones que están marcadas con el número 1, el corte lo realiza una RNasa que es la RNasa 3. Es una proteína que es capaz de cortar RNA, o sea, una ribonucleasa. El corte que está marcado aquí en la posición 2 lo lleva a cabo la RNasa P, y los cortes que están marcados aquí en posición 3 los lleva a cabo la RNasa E. Todas estas, bueno, la RNasa 3 y la RNasa E son proteínas, pero la RNasa P es una ribosima. Si se acuerdan, una ribosima es un RNA que tiene actividad catalítica. Entonces, recapitulando, lo primero que ocurre son modificaciones en ciertas bases nitrogenadas a lo largo de la secuencia del RNA. Lo segundo que ocurre es una serie de cortes que a lo que nos llevan es a cortar el RNA o el transcrito primario en estas distintas regiones. Todavía aquí fíjense que hay unas regiones, estas que están en amarillo, que tienen que ser eliminadas antes de llegar al producto maduro. Y entonces hay una serie de nucleasas, en este caso es la 3 que les había dicho que es la RNasa E, que lleva una serie de cortes a lo largo de estas cadenas y al final lo que tienen es un RNA maduro. En este caso es un RNA ribosomal. Esta parte de aquí, el 16S-rRNA, es el que va a formar parte de la subunidad pequeña del ribosoma, mientras que estos dos, el 23S y el 5S-RNA, forman parte de la subunidad grande del ribosoma. La razón por la que muchas de estas bases están modificadas es que acuérdense que los RNA ribosomales requieren una estructura tridimensional definida para poder ser funcionales. El hecho de que algunas de las posiciones en las bases, como estas, cambien, lo que hace es que estas bases nitrogenadas modificadas cambien también su posibilidad de formar puentes de hidrógeno con otras regiones del mismo RNA. Entonces, las posiciones están súper definidas para hacer cada una de esas modificaciones, porque eso le permite al ribosoma adquirir la estructura tridimensional que requiere para poder formar después, o sintetizar proteínas después. Ahora, la cosa es más o menos similar con los RNA ribosomales en eucariontes. La diferencia aquí ocurre, primero, acuérdense que esto ocurre en el núcleo, pero no solo en el núcleo. La maduración de los RNA ribosomales en eucariontes ocurren en una estructura, podríamos decirlo, dentro del núcleo, que es a lo que le llamamos el nucleolo. Y entonces eso es lo que estoy marcando aquí. Esto, por ejemplo, esto que dice 90S preribosoma, consiste en una serie de proteínas, muchas proteínas, que interaccionan con un RNA o un RNA, un transcrito primario bastante grande, en el que se encuentra parte de la subunidad pequeña del ribosoma, que es esto verde, y parte de la subunidad grande del ribosoma, que son este que está marcado como 28S y este que está marcado como 5.8S. Y hay que eliminar las partes amarillas, igual que en el caso de los procariontes. Entonces, lo primero que ocurre es que ocurren modificaciones otra vez en puntos particulares de la secuencia de nucleótidos del RNA ribosomal. Y por lo general esto está ligado por unas proteínas a las que le llamamos ribonucleoproteínas pequeñas nucleares. Estos son algunos detalles del proceso. Acuérdense que la transcripción de los RNA ribosomales está acoplada a la modificación y el ensamblaje del ribosoma, y sobre todo la maduración del RNA ribosomal. Y todo esto que les estoy mostrando ocurre en el nucleolo. Estas proteínas que están aquí son ribonucleoproteínas. Si se acuerdan cuando vimos la parte de splicing o de corte y empalme, les describí que es una ribonucleoproteína. Es una proteína que tiene un RNA dentro que le sirve como guía para localizar una secuencia de nucleótidos en particular. Entonces, estas ribonucleoproteínas, que además son pequeñas nucleolares, de ahí viene, esta S viene de small y esta NO de nucleolar, son ribonucleoproteínas que se encuentran en el nucleolo y que permiten identificar cuáles son las bases que tienen que ser modificadas dentro de este transcrito primario que eventualmente va a formar el RNA de los ribosomas. Las marcas que están aquí, otra vez las rojas son metilaciones, las azules son pseudouridinas, y no son las únicas que ocurren, ocurren muchísimas más. Después de esto hay un corte inicial
que lo que hace es separar esta región, que va a formar la subunidad pequeña del ribosoma, de esta región, que va a formar la subunidad grande del ribosoma, y les queda una cosa como esta. Enseguida viene otra pequeña segmento de RNA, que este sí está codificado en otra región, y se une a lo que va a formar la subunidad grande del ribosoma. Este 5S se transcribe no como parte del transcrito primario, sino separado. Lo que ocurre enseguida es que viene una serie de cortes adicionales, porque fíjense que aquí todavía tiene regiones en amarillo que tienen que ser eliminadas, y al final lo que tienen es una subunidad pequeña del ribosoma. Esta parte que está aquí está representando el RNA, y esta parte que está aquí, todas las proteínas asociadas que forman la subunidad pequeña del ribosoma. Y lo mismo con esto, pero aquí hablamos de la subunidad grande del ribosoma. Y lo que ocurre al final es que cada una de estas unidades son exportadas a través del poro nuclear. Esta línea que está aquí, la línea que les estoy marcando, lo que representa es la membrana nuclear. Entonces, acuérdense que los ribosomas, para ejercer su función, que es sintetizar proteínas, tienen que estar en el lado citoplásmico de la célula. Y la división entre el núcleo y el citosol ocurre por la membrana nuclear, y esta membrana nuclear tiene ciertos poros a los que les llamamos poros nucleares, y a través de esos poros es donde salen las unidades pequeña y la grande del ribosoma, que después se van a ensamblar para hacer la traducción, como ya veremos en nuestra siguiente clase. Ahora, una parte que me parece importante señalarles es que tan solo para la maduración de los RNA ribosomales en levaduras se requiere este número de moléculas o de biomoléculas que están involucradas. Requieren un pre-RNA ribosomal o el transcrito primario del RNA ribosomal, 170 proteínas que no son ribosomales, que simplemente están formando parte de de esta capa que está aquí, que les puse como que, o que les marqué como un pre-ribosoma, 70 RNAs nucleolares pequeños, que como les expliqué son quien guían a las enzimas encargadas de hacer las modificaciones en puntos definidos dentro del RNA ribosomal, y 78 proteínas ribosomales. Nada más para que se den una idea de cuán complejo es el ensamblaje de los ribosomas. Y finalmente lo que van a obtener son las subunidades ribosomales maduras. Ahora, en el caso de los tRNAs o de los RNAs de transferencia, también requieren una serie de modificaciones extra para poder ser funcionales. Este que está aquí, lo que está representando es el transcrito primario de lo que va a formar un RNA de transferencia. Acuérdense, el transcrito primario es directamente la secuencia que se transcribe del gen que codifica para ese tRNA en particular. Y de la misma manera, siguiendo el código de colores que les mostré antes, la parte verde es lo que nos queremos quedar en el tRNA maduro, y la parte amarilla son partes que tienen que ser eliminadas de ese tRNA. Hay diferentes proteínas que son RNasas que se encargan de hacer estos cortes. Por ejemplo, aquí en el extremo 5', la RNasa P elimina esta región, y en el extremo 3', la RNasa D, esto en E. coli, elimina la última parte del tRNA. Tiene que ocurrir también modificación de ciertas bases en puntos definidos. Aquí, por ejemplo, estas Ds que están aquí, lo que están marcando son dihidrouridinas en distintas posiciones. La MG, lo que representa es una metilguanosina. MG, otra vez metilguanosina, metilguanosina. Aquí hay una metilcitidina. Aquí hay una timidina, pero fíjense que como es un RNA, es una ribotimidina. Aquí hay una adenina metilada, pseudouridina, pseudouridina, pseudouridina. Entonces, lo primero que ocurre son el corte de los extremos 5' y 3'. Lo segundo que ocurre es la modificación de las bases, estas que están aquí. Y no solo eso, fíjense, esta es una parte muy importante. Prácticamente todos los RNAs, más bien todos los RNAs de transferencia, tienen que tener en su extremo 3' estos 3 nucleótidos, CCA. Y son súper importantes porque acuérdense que la función del tRNA es hacer una adaptación entre el lenguaje de nucleótidos y el lenguaje de aminoácidos. Esta parte que está aquí, esta secuencia CCA, es la parte en donde se va a unir el aminoácido correspondiente
a este tRNA. Finalmente se elimina esto que podríamos considerar un intrón y se forma el tRNA maduro. En este caso, esta parte que está aquí es el brazo del anticodón, que como verán en la parte de la traducción, es súper importante para leer los RNAs mensajeros, mientras que ya todos los RNAs de transferencia maduros tienen esta secuencia CCA para que pueda unirse el aminoácido correspondiente en esta región. Ahí les estoy marcando algunas de las bases, de las modificaciones a las bases nitrogenadas en el tRNA maduro. Acuérdense, este fue una adición que ocurre después de la transcripción, es una de las modificaciones al tRNA, y las D son dihidrouridinas, metilguanosina, metilcitidina, metiladenosina, ribotimidina, pseudouridinas, las D dihidrouridinas. Y eso es todo. Entonces, el punto general de esta presentación es que ustedes tengan bien claro que no solo los RNAs mensajeros sufren modificaciones después de ser transcritos, sino que los RNA ribosomales y los RNAs de transferencias también sufren modificaciones. Esas modificaciones son muy específicas, modificaciones incluso en las bases, que por lo general están dirigidas las modificaciones por otro tipo de RNAs. Acuérdense que cuando vimos funciones del RNA les había dicho que las funciones dependían del tipo de RNA que estuviéramos hablando. Y en esta presentación les mostré otro, los RNAs nucleolares pequeños, que en eucariontes sirven para ayudar a modificar o a madurar el RNA ribosomal. Es importante también que tengan súper claro que las modificaciones a los tRNAs y a los RNAs ribosomales ocurren tanto en eucariontes como en procariontes. Eso es todo. Aquí terminamos con la parte de la transcripción y los espero en los siguientes videos para que veamos traducción.